Derecho Penal 2, título: Delitos contra la seguridad interior del Estado. Jóvenes, la vez anterior, después de la introducción, hablamos respecto de los delitos contra la seguridad exterior del Estado. Y en ese momento señalamos que los delitos contra la seguridad exterior o soberanía del Estado envolvían precisamente este concepto, el concepto de soberanía, que era una moneda de dos caras. Por un lado, ¿no es cierto?, la soberanía exterior, y por el otro la soberanía interior, que es a lo que nos vamos a referir en esta clase. Y decíamos que en relación con la soberanía exterior, que hablaba de la protección a los estados, ¿no es cierto?, que era el derecho que tenían los estados miembros de la comunidad internacional, entre ellos el nuestro, el derecho a ser reconocidos por los demás estados en independencia, igualdad e integridad. No importa desde este punto de vista ni el tamaño, ni la capacidad económica, ni ideológica, etcétera, de cada estado. Debe ser reconocido por los demás como un igual, en independencia, integridad e igualdad. Y ese reconocimiento significa el ejercicio de la soberanía exterior, ese reconocimiento del Estado. Bien, ahora vamos a ver el otro lado de esta moneda, de este concepto de soberanía. Ahora vamos a hablar, ¿no es cierto?, de la facultad, la soberanía interna, la facultad de organizarse jurídicamente en determinada forma y de ejercer la potestad coercitiva, el Estado, de hacer respetar ese tipo de organización jurídica. Entonces, los delitos que protegían la soberanía exterior del Estado chileno tenían una misión, y ahora los delitos que vamos a estudiar, que se agrupan básicamente alrededor de dos figuras, que protegen la soberanía interior del Estado chileno, tienen esta otra fisonomía. Nosotros vamos a ir siguiendo el orden en general de lo que hemos ido remitiendo a ustedes, del material que hemos ido remitiendo a ustedes. Y para eso tenemos el Código Penal aquí a la mano, porque es la fuente mayoritaria de los tipos penales que nosotros estamos estudiando, o nos toca estudiar este año. Reitero de nuevo lo que dije en la otra clase, que en este curso, en Derecho Penal 2, nos dedicamos al estudio de los tipos penales o tipos legales, como ustedes quieran. Y ahí están, ¿no es cierto?, dentro de los elementos objetivos del tipo penal, está, ¿no es cierto?, el elemento subjetivo, y están los elementos objetivos, está el resultado y está la relación causal. Esos son los elementos del tipo legal o penal. Y dentro de los elementos objetivos, no olviden que estamos hablando de la acción, básicamente, ¿no es cierto?, de sus modalidades, del sujeto activo, del sujeto pasivo, del objeto material del delito, de los medios de comisión de los delitos, del lugar en que se comete el delito, etc. Entonces, tengan en cuenta esos elementos subjetivos, dolo y culpa, y los elementos objetivos, acción o inacción, o dicho también omisión, cuando existe el deber de garante, modalidades de la acción, resultado y relación causal, para todo tipo de delitos.
Bien, respecto de estos delitos también tenemos la legislación importante contenida en el Código Penal y en el Código de Justicia Militar, y también algunas leyes que son antiguas, ¿no? Pero que están vigentes, ¿no? Así que de repente a la pasada la vamos nombrando. Entonces, capacidad de organizarse jurídicamente un Estado y de ejercer el poder coercitivo para aplicar esa organización jurídica a sus ciudadanos, a sus habitantes. Entonces, estos delitos, básicamente agrupados alrededor de la rebelión y de la sedición, y otro tipo de delitos residuales y delitos especiales que también vamos a mencionar, lo que pretenden es proteger eso, la organización jurídica del Estado de Chile. Y, ¿cómo se llama? Ejercer la potestad para poder lograr que se ejecute esa organización jurídica. Si se pretende cambiar esa organización jurídica, debe hacerse por los medios constitucionales y legales. Nosotros somos un Estado democrático de derecho y ahí está, ¿no es cierto?, la Constitución y las leyes que la complementan para cambiar todo lo que haya que cambiar dentro del orden jurídico, constitucional y legal. Bien, entonces, acá el bien jurídico protegido es la normalidad constitucional. Básicamente, ¿no es cierto?, el estatuto que establece nuestra Constitución, que es la madre de las normas, a la que tienen que adecuarse todas las demás. Y por eso que para proteger estas normas, ¿no es cierto?, constitucionales, existen normas sobre la rebelión y la sedición en el Código Penal, en el Código de Justicia Militar y básicamente en la Ley 12.927, Ley sobre Seguridad Interior del Estado, que vino a reemplazar a la anterior Ley sobre Defensa Permanente de la Democracia, y la Ley 17.798 sobre Control de Armas, y la Ley 18.314 que sanciona conductas terroristas. De esto vamos a hablar en esta clase. El Código Penal, como dije, agrupa estos delitos de rebelión en contra del orden jurídico constituido alrededor de dos grandes grupos, la rebelión y la sedición. Y el Código los trata precisamente a uno y a otro. Vamos a hablar entonces primero de la rebelión, que aparece descrita y sancionada en el artículo 121 del Código. Crímenes y simples delitos contra la seguridad interior del Estado. Artículo 121. ¿A quién sanciona este artículo? A los que se alzaren a mano armada contra el gobierno legalmente constituido con el objeto de promover la guerra civil, cambiar la constitución del Estado o su forma de gobierno, de privar de sus funciones o impedir que entre en el ejercicio de ella el presidente de la República o el que haga sus veces, a los miembros del Congreso Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia, sufrirán tal pena. Entonces, aquí, en el caso de la rebelión, estamos hablando de un alzamiento a mano armada. El código nuestro ha definido ciertos conceptos para mayor claridad precisamente de la interpretación de sus normas. Como por ejemplo ha definido el juego, ha definido hasta la lotería,
ha dado un concepto de familia. De manera indirecta se ha referido a los funcionarios públicos. Y para estos efectos ha dado el concepto de alma, que es un concepto bastante amplio, que en realidad abarca casi todas las cosas, ¿no es cierto?, que puedan ser utilizadas para cometer un ilícito penal. Porque en el artículo 132, el Código dice que arma es toda máquina, instrumento, utensilio o objeto cortante, punzante o contundente que se haya tomado para herir, golpear o maltratar, aunque no se haya hecho uso de él. Es decir, cualquier cosa puede ser una máquina, cualquier cosa puede ser un instrumento, cualquier cosa puede ser un utensilio, cualquier cosa puede ser un objeto, una piedra es un objeto, un palo es un objeto, etc. Toda máquina, una onda, por ejemplo, o resortera que se llaman ahora, parece, para tirar el todo eso vendría a ser un arma. A propósito de ciertas situaciones que han venido ocurriendo, se han venido agregando tipos penales últimamente, en donde específicamente ya se está hablando precisamente de estos elementos que se utilizan para atentar en contra del Estado. Bien, entonces el hecho esencial que caracteriza este delito es el alzamiento. El alzamiento, pero a mano armada, que la primera gran diferencia con la sedición. También la gran diferencia va por el lado de los fines de una y de otra. Los fines de la rebelión son uno, los fines de la sedición son otros. Aunque podríamos decir que vendrían a ser los mismos, no obstante que tratándose de la rebelión parece que los fines son más importantes que los de la sedición. Pero hay diferencias tanto en el uso de armas como en los fines que persigue la rebelión como la sedición. Entonces la rebelión es un alzamiento a mano armada y la sedición no, es un alzamiento sin el uso de armas. ¿Para qué entonces cuando hablamos de la sedición se va a producir este alzamiento armado? Con tres finalidades, que son las que dice el 121 del Código, que acabo de leer. Promover la guerra civil. Segundo, cambiar la Constitución o la forma de gobierno. Y tercero, privar de sus funciones o impedir que entren en el ejercicio de ellas las autoridades de los principales poderes del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Esas son las tres finalidades que persigue la rebelión. El alzamiento puede ser de dos maneras. Puede ser activo. Estamos hablando de ir contra la organización jurídica de un Estado, ¿no es cierto? Manifestando, ¿no es cierto?, de manera activa, abierta oposición, de manera activa, abierta oposición, en contra de las disposiciones, valga la redundancia, legales, como a la autoridad que está encargada de hacer cumplir esas disposiciones. ¿Y cómo se hace esta oposición activa? Se hace mediante el uso de armas o mediante la amenaza del uso de armas. Y también puede hacerse esta oposición de manera pasiva. ¿Oposición a qué? Repito, para que se vaya grabando esto. Oposición a que el Estado no pueda ejercer la potestad coercitiva de esa organización jurídica que tiene.
Entonces la oposición pasiva, ¿no es cierto? Manifestar oposición a las disposiciones legales respaldada por el uso de armas o la amenaza del uso de armas. Entonces ahí nos encontramos con dos formas, ¿no es cierto?, de ejercer esta oposición a la organización jurídica que tiene el Estado de Chile. Ahora, ¿qué finalidades pretenden los individuos para los objetos de dar cumplimiento a los fines que se pretenden con la rebelión? En primer lugar, promover la guerra civil. Promover la guerra civil. Aquí nos encontramos con conceptos que, más bien, como decimos en los apuntes, están reflejados en el derecho internacional público que en el derecho penal. Ni el Código Penal ni el Código de Justicia Militar definen qué es una guerra civil. Vimos que tampoco definía el Código Penal ni el Código de Justicia Militar qué es una guerra. Más bien se refería a ella, diciendo que una guerra es, o sea, deduciéndose que una guerra es, aunque lo dice en el Código de Justicia Militar, una guerra es simplemente una acción armada, ¿no es cierto?, entre estados, sin necesidad actualmente de que haya declaración de guerra, basta que exista esta de hecho. Entonces ahora nos encontramos con que se está hablando de promover la guerra civil. ¿Qué es lo que es una guerra civil? ¿Cualquier alzamiento a mano armada con los fines de esto es una guerra civil? ¿O hay una diferencia entre una guerra civil y otros conceptos, como por ejemplo un motín, un amotinamiento, una revuelta, un alzamiento, etcétera? ¿Es lo mismo? Pareciera que existen algunos criterios para poder decir que estamos en presencia de una guerra civil y no de una simple revuelta o de un simple motín. Pareciera que existen algunos criterios. Por ejemplo, en primer lugar, que se trate de un estado de beligerancia bastante extendido. Esto lo va a dar, lógicamente, las características geográficas que tenga el país. Nosotros somos un país bastante largo, bastante angosto, lo que significa que las comunicaciones entre el norte y el sur son más difíciles que entre el este y el oeste. Otros países que son más redondos, más cuadrados, qué sé yo, es más fácil las comunicaciones. ¿Para qué? Para que se produzca un estado de beligerancia bastante extendido. Cuando decimos bastante extendido, es que abarque o todo el territorio o abarque gran parte del territorio. Ese es el primer criterio. Entonces, un estado de beligerancia entonces bastante extendido. En segundo lugar, la existencia de cuerpos armados por ambos lados, por el lado de ¿cómo se llama?, del Estado, y por el lado de los beligerantes. No utilicemos el ejemplo de Chile, sino que utilicemos el ejemplo, por ejemplo, de Colombia. Desde hace más de 50 años en Colombia existen 3 ejércitos paralelos. Un ejército que tiene que ver con la ideología de izquierda, otro ejército que tiene que ver con la ideología de derecha, y otro ejército que tiene que ver con los narcos. Son verdaderos ejércitos. Pero no cubren todo el territorio nacional.
a pesar de que en determinada época de mayor auge de esos ejércitos sí lo hacían. En un gran número de combatientes, o tenían. Nunca se habló de una guerra en Colombia. Sí, en términos formales, pero así una guerra con aviones, etcétera, con armas pesadas, con tanques, no, en términos formales, pero así una guerra con aviones, etcétera, con armas pesadas, con tanques, nunca se habló de eso. Más bien siempre se habló de combatir la guerrilla. No sé si era para bajarle un poco el pelo, por así decir, a los beligerantes, no lo sé. Bien, entonces, que haya, ¿no es cierto?, gente con armas, cuerpos armados por ambos lados. El tercer elemento es que deban estar ambos beligerantes, Estado y rebelde, por llamarlo así, en posesión de territorios, de plazas, de fuertes, incluso se habla, aquí se consideran también, ¿no es cierto?, conceptos más antiguos, de fuertes, por ambos bandos. Y por último, deben existir simultáneamente dos gobiernos o dos autoridades públicas que reivindican para sí la representación del Estado. Es decir, la representación política del poder de la nación, es decir, del Estado, la nación jurídicamente organizada. En el ejemplo que puse de Colombia parece que esto no se dio tampoco, no se da, ¿no es cierto?, que hubieran autoridades, ¿no es cierto?, de tal magnitud, representativas de tal magnitud que se reivindicaran el poder de toda la nación. Bien, entonces, por ahí podemos, ¿cómo se llama?, llegar a poder tener una idea de si estamos en presencia de lo que dice el Código, de una guerra civil o ante una simple motín, una sonada, una revuelta, etc. Esto para poder sancionar a una persona como autor, cómplice o encubridor de algún delito de este tipo. Promover la guerra civil. Entonces, las otras formas que no son guerra civil que hemos mencionado, asonada, revuelta, motín, no constituirían guerra civil. En segundo lugar, el 121 habla de cambiar la constitución del Estado, su forma de gobierno. Cambiar la constitución implica cambiar el gobierno. Por una razón bien simple, porque resulta que el gobierno de un Estado aparece definido y reglamentado en la Constitución. Si se cambia la Constitución, se cambia el gobierno. O sea que la posibilidad sería simplemente que, ¿no es cierto?, se cambiara el gobierno, la forma de gobierno, pero sin cambiar la Constitución. Es decir, que hubiera un gobierno de hecho nomás, y la Constitución se mantuviera. Ahora, aquí hay una cuestión muy interesante sobre la cual por lo menos en Chile se ha discutido mucho, de un lado y del otro. ¿La rebelión es un derecho o un delito? Cuando ocurre una rebelión y la rebelión fracasa, bueno, no pasa nada, pues fuera de sancionarse, ¿no es cierto?, al rebelde, por él o los delitos de que se trate. Pero si triunfan los rebeldes, ¿no es cierto?, ahí sí que ocurren muchas cosas. Este concepto de rebelde está tomado en un sentido bastante figurativo
para adecuarlo a lo que dice la Constitución, para tratar de darle explicación. Porque, ¿qué es lo que ocurre cuando triunfan los beligerantes y echan, por decirlo de alguna manera, a los que gobiernan? ¿Qué pasa? Que el país, ¿no es cierto?, tiene que seguir funcionando. Tiene que seguir haciendo lo que tiene que hacer. Tiene que seguir viviendo. Y desde el punto de vista político, y mejor dicho todavía, desde el punto de vista político-administrativo, hay que seguir administrando el país, el Estado. Y para poder seguir administrándolo, ¿no es cierto?, hay que dictar normas jurídicas. Por eso es que todavía, en el caso chileno, sobre el cual no doy opinión desde el punto de vista de lo que pasó, qué sé yo, el 73, etc., sobre el caso chileno, el hecho es que todavía existe mucha legislación dictada entre el 73 y el 89 que todavía está vigente. Por ejemplo, normas que se utilizan todos los días, o sea, el resultado de esas normas, o la aplicación, mejor dicho, de esas normas. Como por ejemplo, la norma que creó el IVA, el impuesto al valor agregado. Yo no he escuchado nunca que alguien tenga la intención de derogar ese impuesto, por lo menos hasta el momento. Y tampoco respecto de el ILA, el impuesto al licor agregado. Es decir, también el licor lleva aparejado impuestos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si la rebelión, como decimos en los apuntes, triunfa, crea derecho. Y si fracasa, la rebelión constituye delito. Y la tercera finalidad es privar de sus funciones o impedir que entren en el ejercicio de ellas. Los principales actores de los tres poderes del Estado, como dije, del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Al principio de la clase les dije, ¿no es cierto?, nuevamente, de que estamos estudiando nosotros los tipos penales. Los tipos penales. Y dentro de los tipos penales tenemos que hablar de la acción, ¿no? ¿Sí? No lo podemos hacer respecto de todos los elementos objetivos, porque si no sería muy larguísimo el curso. Pero en algunos casos tenemos que sí referirnos porque es interesante. En el caso de este tipo de delitos, de la rebelión y de la sedición también, se trata de un delito colectivo. ¿Por qué? Porque requiere de más de dos sujetos activos. Y además es un delito plurilateral, porque requiere de la participación de un gran número de personas. Vamos a ver más adelante, vamos a leer algunas disposiciones que, por ejemplo, como estos delitos están en el código desde la época del código, ¿no es cierto? Entonces se utilizan expresiones que ahora ya no sería, ¿cómo se llama?, necesarias utilizarlas, porque, por ejemplo, ahora la gente que quiere reunirse para hacer una protesta o qué sé yo, masivamente estoy hablando, lo hace vía internet, por el celular. Mientras que en el código se habla de sancionar a aquellos que tocaren o mandaren tocar campanas. Porque ¿qué era el ruido que hacía más fuerte en esa época? ¿Qué instrumento era? Las campanas de la iglesia, y sobre todo de la iglesia mayor. Entonces se tocaban las campanas, ¿no es cierto? La gente iba a ver por qué se tocaban las campanas. Bien, ahora esas expresiones siguen existiendo en algunos artículos del código, pero evidentemente que no se utilizan. Ahora, la sanción depende de la participación de los individuos dentro de la masa que participa en el delito. Claro, en este tipo de delitos, ¿no es cierto?, están o participan una serie de personas. Incluso hay algunos que participan y que no tienen
por objeto algunas finalidades de las que señala la ley, pues andan ahí con otras finalidades. Hay algunos que participan de este tipo de delitos, pero tienen otros objetos bien precisos que van en auxilio personal de su patrimonio nomás, por ejemplo, o de otro tipo de abuso en contra de determinados grupos de personas, etc. ¿Quiénes son normalmente los que mandan? Los caudillos, los que dicen los discursos, los que tienen capacidad para convencer, buena oratoria, por ejemplo. Los inductores, los instigadores, los promovedores, los sostenedores. Entonces las penas van a ser diferentes dependiendo del tipo de participación que tenga una persona en estos delitos. Por ejemplo, en el artículo 122 se sanciona a los que induciendo a los alzados hubieran promovido o sostuvieran la sublevación y los caudillos principales de esta. Tienen las penas más altas. En el 123 se sanciona a los que tocaren o mandaren tocar campanas u otro instrumento cualquiera para excitar al pueblo, al alzamiento, y a los que con igual fin dirigieren discurso a la muchedumbre o le repartieren impresos si la sublevación llega a consumarse. Es decir, en este último caso se sanciona por el solo hecho de la intervención de la persona. Y en el artículo siguiente, en el 124, se sanciona a los que sin cometer los crímenes enumerados en el artículo 121, pero con el propósito de ejecutarlo, sedujeren tropas, usurparen el mando de ellas, de un buque de guerra, de una plaza fuerte, de un puesto de guardia, de un puerto o de una ciudad, o retuvieren contra la orden del gobierno un mando político o militar cualquiera. Este es un delito residual difícil de que se pueda cometer, porque dice el legislador, sin cometer los crímenes enumerados en el artículo 121, pero con el propósito de ejecutarlos. Es decir, a mano armada, con alguna de las finalidades que hemos mencionado. Y va especificando. En realidad son todos casos simplemente de rebelión, pero el legislador se dio el trabajo de establecer precisamente los hechos que tipifican esta conducta. Seducir tropas, usurpar su mando, o el mando de un buque de guerra, etc. Pero es muy difícil de que se pueda separar del delito de, ¿cómo se llama?, de rebelión, porque consta de los mismos elementos, alzamiento armado, pero sin el propósito, pero con el propósito de ejecutarlo, o sea, aunque no tenga los fines del 121, pero tenga la intención de que tenga esos fines. Difícil. Como ocurre en otras disposiciones, vimos, por ejemplo, en el caso de los delitos contra la seguridad exterior del Estado, que es un caso de encubrimiento cuando se sancionaba, ¿no es cierto?, a los que ocultaran a los espías enviados a la descubierta, ¿se recuerdan? Bueno, acá ese era el caso de encubrimiento, que se sancionaba como delito consumado. Aquí estamos viendo un caso de tentativa, ¿no es cierto?, que se castiga como delito consumado. ¿Por qué? Porque se habla que sin cometer los crímenes enumerados en el 121, pero con el propósito de ejecutarlo, es decir, de una tentativa. La tentativa se caracteriza por que se da inicio al principio de ejecución del delito,
Es el elemento más importante de la tentativa. Tiene que realizarse de alguna manera o iniciarse la ejecución del verbo rector, para que hablemos de tentativa. Ahora, en la Ley de Seguridad del Estado la vamos a ir citando, porque como dijimos la vez anterior, en esta Ley de Seguridad Interior del Estado hay varias conductas que se sancionan en tiempo de paz. Y también mencionamos que en el título 1 de esta ley había referencia a tipos penales que guardaban relación con la seguridad exterior del Estado. También eso lo señalamos. En la Ley de Seguridad Interior del Estado, en el artículo 4, la letra B, se sanciona a los que inciten o induzcan de palabra, por escrito o valiéndose de cualquier otro medio, a las Fuerzas Armadas, de Carabineros, Gendarmería o Policías, o a individuos pertenecientes a ellas, a la indisciplina o al desobedecimiento de las órdenes del gobierno constituido o de sus superiores jerárquicos. Vamos viendo cómo, ¿no es cierto?, estas normas, las del Código Penal que estamos viendo, 121, y esta que está en la Ley de Seguridad Interior del Estado, están protegiendo la potestad del Estado de ejercer coercitivamente el ejercicio de esa capacidad de organización jurídica que tiene. Entonces, todo esto son conductas que atentan en contra de la organización jurídica que tiene un Estado determinado. Eso es lo que vamos viendo detrás de cada una de estas normas. Ahora, si uno no está de acuerdo, porque ideológicamente, ¿ya? Nosotros lo que hacemos aquí simplemente es analizar los tipos penales. En estos delitos que atentan contra la seguridad interior del Estado, el Código altera la represión de los actos de iter criminis, porque la rebelión va dirigida en último término a destruir las normas jurídicas que castigan el alzamiento o a prescindir de ellas. Se trata de evitar que el delito alcance su consumación y con tal objeto castiga la conspiración y la proposición para delinquir. Y por eso que en el artículo 125 se dice: en los crímenes de que tratan los artículos 121, 122 y 124, todos relacionados con la rebelión, la conspiración se pena con tal pena y la proposición con tal pena. Es decir, que una pena mayor que la que señala el Código a propósito de la conspiración y de la proposición cuando la sanciona expresamente. Cuando la sanciona expresamente. La conspiración y la proposición para cometer un crimen o un simple delito solo son punibles en los casos en que la ley las pena especialmente. La conspiración existe cuando dos o más personas se conciertan para la ejecución del crimen o simple delito. La proposición se verifica cuando el que ha resuelto cometer un crimen o un simple delito propone su ejecución a otra u otras personas. Eso ustedes lo estudiaron el año pasado, cuando estudiaron la teoría del delito, ¿no es cierto? Y vimos que se trataba de actos preparatorios que normalmente no están sancionados, porque uno de los principios, dice, rectores del derecho penal, es que se sanciona el derecho penal de actos. No se sanciona lo que la persona piense, sino que lo que materializa externamente. Y a propósito y eso va para la tentativa, ¿no es cierto? Y también respecto de la proposición y la conspiración para delinquir. Pero hay casos en los que se pena expresamente. En leyes que son bastante importantes, en que se cometen delitos muy graves, aunque no se trate de este tipo de delitos, también se sancionan muchas veces la proposición y la conspiración para cometer delitos, y al igual que la tentativa, como puede ser el delito de tráfico, que sancione el tráfico ilícito de estupefacientes o psicotrópicos, por ejemplo. Eso es lo que podemos decir, y ustedes tienen el material en relación con la rebelión. ¿Qué ocurre ahora con la sedición? El común denominador entre ambos es que
hay un alzamiento público. Es decir, tenemos un sinnúmero de personas actuando y, ¿cómo se llama? Se trata de un delito colectivo y plurilateral, como dijimos delante. Ahora aquí lo que se señala ¿cómo se llama? En los apuntes, es que difieren en la amplitud de sus finalidades. Como les señalé delante. Parece que los fines de la rebelión son como más importantes o más amplios que los de la sedición. Difieren en la amplitud de sus finalidades. Por ejemplo, en la rebelión el alzamiento va dirigido contra los poderes del Estado, mientras que en la sedición no se desconoce el gobierno legalmente constituido. Lo que se trata es de impedir, ¿no es cierto?, que ejerzan sus funciones los principales actores de ese gobierno legítimamente constituido. Es decir, los principales actores del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. ¿Sí? Ojo, la sedición no desconoce el gobierno legalmente constituido, pero no pretende que no ejerzan sus funciones los representantes de él. Y lo otro es lo que dijimos al principio, que es la gran diferencia, que es el uso de armas. En la sedición no hay uso de armas. ¿Eh? ¿Por quién? Por los sublevados. Por todo lo que concurren a esta ¿cómo se llama? Sublevación. Hay un artículo específico que trata también de la sedición, así como el 121 nos reglamentaba la rebelión, el 126 ahora nos reglamenta la sedición. Artículo 126. ¿A quién sanciona? Lo que se alzaren públicamente con el propósito de... La rebelión tenía 5 propósitos, por decir así. Perdón, la rebelión tenía 3 propósitos y esta tiene 5. Con el propósito de impedir la promulgación o la ejecución de las leyes, la libre celebración de una elección popular, coartar el ejercicio de sus atribuciones o la ejecución de sus providencias a cualquiera de los poderes constitucionales, arrancarle resoluciones por medio de la fuerza o ejercer actos de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de sus agentes o en las pertenencias del Estado o de alguna corporación pública. En realidad, no se trata de impedir la ejecución de una ley en particular, sino que se trata de impedir la ejecución de las leyes en general, como decir así, impedir la ejecución de todas las leyes, que no se puedan llevar a cabo, que no se puedan llevar a la práctica. De ordinario en la sedición también podría ocurrir en la rebelión, pero de ordinario en la sedición, porque supuestamente no hay uso de armas, ¿no es cierto?, en la sedición. Entonces, normalmente lo que ocurre es que se cometen otro tipo de delitos. ¿Cuál es el delito que normalmente se comete cuando hay, ¿cómo se llama?, estos alzamientos, por llamarlo de alguna manera? Daño. Se rompen cosas. Normalmente se rompe mobiliario municipal, ¿no?, o estatal. Los semáforos sufren, los bancos de las plazas, hasta el concreto de algunas calles se saca. Bien, ahora vamos a decir un par de cositas que ustedes tienen ahí en sus antecedentes. ¿Cuáles son las finalidades que dan ahora a la sedición su carácter de tal? ¿Qué finalidades son los de la sedición? El primero es impedir la promulgación o ejecución de las leyes. Es decir, que las leyes, como dije recién, no se lleguen a aplicar, que no entren en vigencia. Ustedes saben lo que es promulgar una ley. Dentro de los diferentes pasos que tiene que seguir una ley para llegar a ser tal: iniciativa, discusión, aprobación,
promulgación, publicación, ¿no es cierto? Entonces, una parte de de las leyes, es decir, que las leyes, como dije recién, no se lleguen a aplicar, que no entren en vigencia. Ustedes saben lo que es promulgar una ley. Dentro de los diferentes pasos que tiene que seguir una ley para llegar a ser tal. Iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, publicación. ¿No es cierto? Entonces, una parte de estos tramos es el que se evita. Pero como digo, se trata de que las leyes no se puedan cumplir, no se puedan cumplir en la práctica. Ese es el primer fin. Segundo fin, impedir la libre celebración de una elección popular. Aquí de lo que se trata es de impedir que el suceso, es decir, la elección, no se realice. O que se realice pero de una manera viciada. Nosotros más adelante vamos a tocar en el título que sigue, cuando hablemos de los delitos que atentan contra los derechos garantidos por la Constitución, vamos a ver que tangencialmente el Código Penal sanciona los delitos que se cometan en contra de la ley de elecciones y escrutinios. Porque el Código Penal tiene una norma que se remite a otra, una ley que se remite a otra ley. Es uno de esos casos excepcionales de remisión de una ley penal a otra. A propósito de esto, a propósito de hablar de la ley de elecciones y escrutinio, o de escrutinio y elecciones, como ustedes quieran. Porque el proceso de una elección no solamente consiste, como ustedes, los que han votado en alguna vez, si es que lo han hecho, son todos jóvenes, y ahora el voto voluntario, no es solamente el momento de la elección. El proceso eleccionario tiene como tres procesos, por decirlo así. Hay que el de preparación de la elección, el de la elección misma, es decir, de ir a emitir el voto, toda la gente, y después el proceso posterior a la elección. Y en cualquiera de esos tres procesos se pueden cometer delitos, como por ejemplo que pueden ser los delitos relacionados con el cohecho, ¿no es cierto? Cohechar a la gente, cosa que ya es más difícil, pero antes se practicaba, ¿no es cierto? Entonces, aquí se trata de impedir que el suceso eleccionario se realice, o si se realiza, que lo sea en forma viciada. Tercera finalidad, coartar el ejercicio, atribuciones o ejecución de sus providencias a cualquiera de los poderes constitucionales. A cualquiera de los poderes constitucionales. Se trata de un atentado contra el poder público, es decir, impedir el ejercicio de sus atribuciones. Coartar el ejercicio, atribuciones o ejecución de sus providencias, es decir, todo. Tanto al presidente como a los ministros, subsecretarios, diputados, senadores, jueces, etc. ¿No es cierto? Coartar el ejercicio, las atribuciones o la ejecución de su providencia. No pueden hacer su trabajo en relación con, ¿no es cierto?, el derecho, con esa organización jurídica, en cuya tarea de organización jurídica participan los tres poderes. El cuarto fin de la sedición es arrancar resoluciones por medio de la fuerza a los poderes constitucionales. Arrancar resoluciones por medio de la fuerza a los poderes constitucionales. Cualquier amenaza o intimidación, se entiende que es fuerza. ¿Para qué? Para arrancarle resoluciones por esa vía.
Es inaceptable desde el punto de vista jurídico. Si hay algo que caracteriza o que pretende un Estado democrático de derecho, ¿no es cierto?, es que sus representantes primero lleguen libremente al poder. Y después que esos representantes que llegaron libremente al poder ejerzan sus atribuciones también libremente. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de los diputados y senadores, estos son libres de emitir sus opiniones y de ejercer sus votos. Y si alguien considera que el ejercicio de su ministerio, podríamos decir, del diputado o del senador, y la emisión de su voto no lo ha sido en conformidad a la ley penal, tiene que iniciar un juicio previo. Porque precisamente de lo que se quiere es de la libertad de que debe gozar esa persona para poder ejercer su cargo. Por eso que después vamos a hablar de ciertos delitos que protegen a las autoridades públicas, ya desde otro punto de vista, protegen la persona de la autoridad. ¿Pero para qué? Para proteger el cargo, porque también se protege la persona, pero en el caso de estos delitos lo que se pretende es proteger el ejercicio del cargo. Claro, si se le pega un balazo a un diputado, ¿no es cierto?, se está cometiendo un delito de lesiones o de homicidio actualmente. Pero hay ciertos delitos que tratan de que ese delito tampoco impida, ¿no es cierto?, que ejerza sus funciones. No solamente el caso extremo de pegarle un balazo, también puede ser otro tipo de atentado más leve, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y la quinta finalidad de la sedición es sancionar al que ejerce actos de odio o venganza. Ejercer actos de odio o venganza. ¿En contra de qué? En contra de la persona o los bienes de alguna autoridad o agentes o en las pertenencias del Estado o de alguna corporación pública. No se puede ejercer actos de odio o venganza en contra de las autoridades públicas. Si a mí, por ejemplo, en la audiencia de lectura de sentencia me notifican una sentencia que no me gusta, no puedo salir y romperle el auto al juez que dictó la sentencia o a los jueces que la dictaron. Eso es un acto de odio o de venganza. Es un ejemplo, pueden ser muchos ejemplos. Eso es lo que la ley no quiere, que se ejerzan estos actos de odio o de venganza en la persona o los bienes de alguna autoridad pública. Porque en el fondo lo que están haciendo es impedir la libertad del funcionario. Si el funcionario está amedrentado, entonces no va a actuar libremente. Bien. Aquí, en este ejercicio de actos de odio o de venganza del artículo 126, a diferencia de los delitos de daños intencionales que establecen los artículos 484 y siguientes, ahí estamos hablando, bien al final del código, los delitos contra la propiedad, en el título 9, que también nos toca pasar en este semestre, a diferencia de ese delito de daño, en lo que se exige la consumación efectiva de estos, que realmente se realice el daño, en el alzamiento basta con la inspiración de causar el daño sin que se requiera que el daño se produzca. Sin que se requiera que el daño se produzca. Sí, también estamos hablando seguramente de una tentativa, ¿no es cierto? De una tentativa. Lo sorprendieron y lo detuvieron justo cuando iba a romperle el auto a ese juez que dictó el fallo que no le gustó a la persona, por ejemplo. En este caso estamos hablando de más de una persona, no estamos hablando de varias, ¿no es cierto? Pero con una los ejemplos salen más fáciles.
Claro, no se necesitan 200 personas para romperle el auto a alguien. Entonces, aquí estamos hablando, sí, de casos en que hay alzamiento público, mucha gente. Delito plurilateral y pluriofensivo, delito colectivo. Hay algunas disposiciones comunes respecto de la rebelión y de la sedición, en los artículos 128 y 129. En el 128 se dice que luego se manifieste la sublevación, la autoridad intimará hasta 2 veces a los sublevados a que inmediatamente se disuelvan y retiren. Si los sublevados no se retiran inmediatamente después de la segunda intimación, la autoridad hará uso de la fuerza pública para disolverlo. No será necesaria respectivamente la primera o la segunda desde el momento en que los sublevados ejecuten actos de violencia. Claro, lo que la autoridad pública no quiere, tiene las armas jurídicas para ¿cómo se llama?, para evitar que se causen, ¿no es cierto?, estas finalidades de la sedición. Pero trata de evitar la consumación. Entonces trata de, antes de que se consume el delito, realizar ciertas cuestiones para evitarlo. Y una de esas cosas es que la autoridad pública intime a los sublevados a que se disuelvan. Si los sublevados no se disuelven e insisten, los intima por segunda vez. Y ya la segunda vez, ¿no es cierto?, la fuerza pública normalmente, que es la que actúa. Con lo tradicional, ¿no es cierto? Carro lanzagua, etc. Ahora, si se inicia el uso, la sublevación con el uso de las armas, se inicia el uso de las armas, entonces ahí ya no es necesaria ninguna intimación. O si ya se ha hecho una, no es necesario hacer otra. Desde el momento en que los intimados hagan actos de violencia, si usan armas, ¿quién mayor acto de violencia hay? Esto se veía este año no hubo discurso, nada del 21 de mayo, pero cuando se da la cuenta del 21 de mayo se veía, cuando estaba la gente esperando, ¿no es cierto?, todo ordenadito, esperando que empezara el momento para, ¿no es cierto?, traspasar las vallas, se los intimaban, etcétera, y después empezaban a tirar los palos, qué sé yo, y ahí ya empezaba a actuar la fuerza pública. Eso gráficamente es lo que está diciendo la disposición. Después en el artículo 129 hay una excusa legal absolutoria. Dice, cuando los sublevados se disolvieren o sometieren a la autoridad legítima antes de las intimaciones o a consecuencia de las intimaciones, quedarán exentos de toda pena. ¿No es cierto? Ya, se fueron. ¿No? Entonces no pasó nada. Entonces, ¿para qué sancionar? Se fueron. Antes o a consecuencia de las intimaciones, se fueron, se disolvieron. Ahora, los instigadores, promovedores, sostenedores de la sublevación en el caso del presente artículo serán castigados con una pena inferior. Sí. Lo que ya la batuta, por decirlo así, eso sí que se le aplica una pena menor. Es decir, se establece una excusa legal absolutoria que favorece a los individuos que han participado en el levantamiento y también el procedimiento que la autoridad debe seguir. Y todo por una razón bien simple, porque el Estado, jurídicamente organizado, ¿no es cierto?, tiene la capacidad, la potestad de ejercer coercitivamente esa organización jurídica. Y uno de los instrumentos de que se vale es la fuerza pública. Entonces, ¿cómo se hace lícito el empleo de la fuerza pública? Mediante estas intimaciones. Ahora, si la autoridad omite, si la autoridad omite las intimaciones y hace uso de la fuerza, no habiendo recurrido los sublegados a la violencia, la autoridad cometería un ilícito, que sería, ¿no es cierto?, del abuso de la fuerza, el abuso de la autoridad contra los particulares, que se sanciona en los artículos 55 y siguientes. Consecuencias penales del desistimiento o arrepentimiento, porque aquí más bien se habla de arrepentimiento y no desistimiento del delito, por tratarse de un delito consumado, es decir, es un delito consumado, por eso se habla de arrepentimiento.
Aunque en relación al daño final que se pretende evitar, de acuerdo con la naturaleza particular de este tipo de infracciones, todas las manifestaciones anteriores vienen a constituir verdaderas tentativas, pero que no se sancionan. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias penales de este arrepentimiento? Pero que comúnmente se conoce como desistimiento. Primero, estamos en presencia de un delito consumado, a pesar de que los daños finales se eviten. En segundo lugar, se consagra un atenuante especial, fundada en el menor daño social que ocasiona el levantamiento en la situación prevista en él, al no poner en peligro el ejercicio de la autoridad. Lo dice el artículo 130. En el caso de que la sublevación no llegara a agravarse hasta el punto de embarazar de una manera sensible el ejercicio de la autoridad pública, serán juzgados los sublevados con arreglo a lo que se previene en el inciso final del artículo anterior. Y por último, el artículo 131 se refiere a una situación a la que indirectamente me refería antes, respecto de esos que no andan con la intención de que se cumpla alguno de los fines de la sedición, sino que andan persiguiendo sus fines propios. En el 131 se sancionan los delitos particulares que se cometan por razón o en razón de la sublevación. Los delitos particulares cometidos en una sublevación o con motivo de ella serán castigados respectivamente con las penas designadas para ello. No obstante, si no pueden descubrirse los autores, serán considerados y penados como cómplices de tales delitos los jefes principales o subalternos del sublevado. Este inciso segundo del 131, cuando no pueden descubrirse los autores, será considerado y penado como cómplices de tales delitos los jefes principales o subalternos, tiene alguna relación con un cierto tipo de delitos que vamos a estudiar más adelante y que se sanciona cuando no se sabe quién es el autor de un homicidio o se sanciona cuando no se sabe quién es el autor del que causó lesiones graves o el que causó lesiones menos graves. Eso lo vamos a estudiar más adelante, ese tipo de homicidio. Aquí estamos hablando de delitos de sublevación. Digo que cuando no se sabe quién es el que cometió el delito, se sanciona a otros que sí se estableció que tuvieron una participación importante. Eso es lo que estoy diciendo. Y eso se sanciona dentro de los casos de homicidio y de lesiones en los artículos en los homicidios en riña o pelea o en las lesiones en riña o pelea. Artículos 392, homicidio en riña o pelea, y en el caso de las lesiones, en el artículo 402 y 403. Homicidio en riña o pelea y lesiones en riña o pelea. Ahí, cuando no se sabe quiénes fueron los autores, ¿no es cierto? Pero sí se sabe qué es lo que pasó. Lo dejo como misteriosamente para después. ¿Qué es lo que pasó? Se sanciona a lo que se supo que fue lo que pasó. También la ley habla de otros delitos contra la seguridad interior del Estado. El caso del artículo 133 y ciertas infracciones cometidas por empleados públicos. En el 133 se sanciona a los que por astucia o por cualquier otro medio, pero sin alzarse contra el gobierno, cometieren alguno de los crímenes o simples delitos que tratan los artículos 121 y 126, o sea, cometen los delitos de rebelión y de sedición. Pero lo hacen por astucia o por cualquier otro medio, pero sin alzarse contra el gobierno. Bueno, súper difícil que se pueda cometer un delito de esta manera. Solamente por astucia o por cualquier otro medio, pero sin alzarse contra el gobierno, pero se cambia la constitución o la forma del gobierno, o se ejercen actos de odio contra los autores, etc. O sea, cualquiera de los fines de la rebelión y de la sedición se cumplen, pero sin alzarse o con armas o sin armas, sino que solamente por astucia o por cualquier otro medio que no sea ese alzamiento armado o sin armas. Muy difícil.
Y después infracciones cometidas por empleados públicos, que básicamente consisten en el 134, en que el empleado público no se resista a la sublevación. Claro, muchas veces el empleado público dice, como ocurre también con los particulares, bueno, llegan a asaltar 20 asaltantes y el guardia dice, no, me van a matar acá, así que bueno, no se resiste. Lo mismo con los empleados públicos, pero se los sanciona al empleado público que no se resiste a la sublevación. Y también a los empleados que continuaren funcionando bajo las órdenes de los sublevados. Y en el 136, a los que aceptaren cargo o empleo de los sublevados. Claro, bueno, ahí ya vienen otras consideraciones, ¿no es cierto? Pero el hecho es que se sancionan a los que no se resisten o a los que, sin resistirse, después siguen trabajando con los sublevados, en el fondo. Bueno, ahí ya no nos vamos a poner a hablar de cuestiones económicas o familiares o personales, etc. El hecho es que lo que se pretende por el legislador es que hasta el último funcionario público se resista a este alzamiento armado o no con los fines de la rebelión o de la sedición, para que ese Estado jurídicamente organizado siga precisamente con esa organización jurídica. Bien, hasta aquí vamos a llegar por el momento, y la próxima clase la vamos a iniciar leyendo algunas cositas respecto de las 3 leyes especiales en relación con estos delitos de sublevación, que son la Ley de Seguridad Interior del Estado, la que sanciona o controla las armas, y la que sanciona las conductas terroristas.